el significado que puede tener el diseño, que se puede manejar desde simples habilidades, ¿no?, para hacer ciertas cosas, habilidades y conocimientos, y lo que es un acto creativo, ¿sí?, que incluso puede estar implícito en el diseño. Entonces ahí son dos cosas que no podríamos compararlas en el mismo plano, ¿no? La creación definitivamente está dentro del diseño, ¿sí? La creación es un concepto que podemos decir que pertenece al ser humano, ¿no? O sea, de entrada se ha dicho que todo ser humano puede tener tiene la capacidad de creación, por lo menos potencialmente. Hay cosas que desatan, ¿sí?, esto, y hay veces que viene de lo que hereda, lo que aprende, lo que entiende, o a veces la necesidad para poder en un momento dado dar una respuesta al mundo, a su contexto, al tamaño que ustedes quieran, y que termina en un acto creativo, ¿sí?, y que termina en un acto creativo que a veces genera una serie de cosas. A veces que a partir del acto creativo genera una reacción entre sus iguales, entre los seres humanos, otras veces genera productos que pueden ser muy diversos, otras veces genera incluso hasta violencia, ¿no? Hay muchas cosas que efectivamente pueden generarse a partir de esto. Entonces, si hablamos de la creación, ¿sí?, yo lo ligo como una característica del ser humano, ¿sí?, que tiene diversas formas de expresión. En el caso del diseño, también se ha dicho que el ser humano, a través de toda la historia que ha tenido, pues tiene la capacidad y la posibilidad de hacer diseño, ¿sí?, diseño así nada más, ¿sí?, que es una capacidad que parte de cómo observar al mundo, de cómo poder planear, cómo poder en un momento dado integrar y cómo poder generar ciertas cosas, ¿no? Por eso el diseño, así como una palabra, como un término tan simple, se puede ubicar prácticamente en cualquier experiencia del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, entonces sí podríamos hablar de la creación y del diseño con una cierta relación. Pero yo insisto, el concepto diseño implica creación, ¿sí? Y entonces ahí es donde empiezan las cosas. A mí no me preocupa mucho, ¿sí? En realidad lo que es importante es que son dos términos que están presentes en el ser humano, ¿sí? Alguien diría que el diseño no en todos y no en todo momento, y tienen toda la razón. El acto creativo, alguien dirá que normalmente está en nosotros, está implícito en el ser humano, pero efectivamente también no se da de la misma manera. Hay gente que efectivamente puede pasar mucho tiempo y no se ha expresado o no ha entrado en un proceso que dé como resultado la creación, ¿no? Y sin embargo tiene todas las posibilidades para hacerlo, aunque no haya estudiado nada, ¿sí? No, es algo que incluso yo no me atrevería a definir, porque es un proceso que estamos viviendo, ¿no? Yo ya he comentado que estamos viviendo un momento de transición, ¿no?, en estos años. Alguien podría decir que todo el tiempo estamos viviendo un momento de transición, siempre pasamos de un estado a otro, ¿no? Pero hay muchas señales que nos dicen que efectivamente el cambio de siglo y estos primeros años del siglo XXI efectivamente son parte de un momento de transición donde la humanidad está cambiando, un poco lo que platicaba hace unos minutos, y en ese momento el diseñador, o el diseño más bien, es una disciplina y una profesión que también está cambiando, ¿no? Por supuesto que es diferente a todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Y podría seguirme para atrás, pero bueno, hablábamos del siglo XX. Y efectivamente en la primera mitad del siglo XX incluso hay posturas mesiánicas en algunos diseñadores, ¿no?, o en algunos grupos que tenían que ver con el diseño y que planteaban muy claramente hacia dónde íbamos, ¿no? Comentábamos ayer, antier, que efectivamente
los manifiestos, por ejemplo, era algo que se desprendía de esto, ¿no? O sea, toda la gente está preparada a veces y deseosa de mostrarle al mundo por medio de un manifiesto lo que somos y lo que vamos a hacer. Entonces, efectivamente así se dio. Ha tenido una serie de etapas evolutivas el diseño, y hoy yo creo que sí está siendo impactado de una manera muy fuerte por todos los cambios. Yo comentaba hace unos minutos de los cambios científicos, tecnológicos y sociales. Prácticamente todo está cambiando y está gestando una nueva forma de vida, a fin de cuentas, porque todo lo que hacemos acaba por marcarnos cómo vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, efectivamente, se nota esto. ¿Qué título darle? ¿Cómo calificarlo? Yo no me atrevería a hacerlo. Habrá que seguir estudiando. Es como cuando se da una nueva corriente artística, que se habla, es que ahí viene algo, ¿sí? Pero ¿cómo se va a llamar? ¿Sí? ¿Cómo se va a definir históricamente? Tiene que pasar un tiempo más para que ahora sí esté, así de una manera muy sencilla, decir, está etiquetado, ¿no? Frente a lo que es el mundo. Bueno, sí, por supuesto que es necesario un acercamiento. Yo diría que incluso tiene que ser más allá del acercamiento de parte del diseñador, para poder entender lo que realmente necesita la sociedad, que puede ser un producto muy específico o puede ser un sistema complejo, ¿no? donde tiene que actuar muchas veces no como individuo en nuestra época, pero sí como parte de un grupo organizado que por la misma interdisciplina que se puede dar, de respuestas no solo interesantes sino importantes para que efectivamente la gente viva mejor, ¿no? De diversas maneras. Entonces, sí, eso es un proceso que lo discutíamos, tiene que llevar al diseñador, y al diseñador en formación principalmente, a que se prepare de una manera mejor vinculada y más coherente con las formas de comportamiento, digamos, de la humanidad actualmente, ¿no? Esté en cualquier contexto que se pueda manejar, ¿no? Porque ya vimos que prácticamente en todos los contextos se puede dar esto, o se está dando de repente aquí y allá, ¿no? Hay por supuesto espacios donde hay una mejor inversión, hay un mayor interés, y entonces ahí pues están haciendo cosas realmente interesantes y con una gran infraestructura, y hay otras que están un poco dejadas del interés de los que tienen la capacidad y el control para que efectivamente surjan estos sistemas o estos productos. Pero el diseñador creo que tiene que estar mejor preparado. ¿En qué sentido? No solo en lo que atañe directamente a su disciplina, sino a esos puntos de contacto que debe tener con la sociedad. Y por eso hay gente que se acerca a la psicología, sociología, ingenierías, etcétera, ¿no? A lo mejor parecería demasiado, pero también depende de cada uno de los individuos. Hay gente que dice, me interesan las ingenierías porque yo quiero tener contacto con ellas y trabajar conjuntamente. Y hay otros que dicen, no, me interesa la sociología porque me interesa la antropología, y entonces me voy a acercar a ellos para tener mejores elementos que yo puedo utilizar en mi tarea, ¿no? En la actualidad, las redes sociales hacen parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, concebidas como generaciones de nativos digitales, como se les ha llamado. En el caso suyo, profesor, usted que es un docente y es un académico, ¿cree que los medios de interacción social, como las redes, llámese Facebook, Twitter, etcétera, podrían convertirse en algo más que espacios de encuentro social para convertirse en medios de aprendizaje, o mejor aún, en alternativas académicas que permitan incentivar los desestimados hábitos de lectura de estas juventudes? Yo creo que sí. Yo ahí sí quiero ser optimista, como dije hace rato, porque por la forma en que se han desarrollado estas formas de comunicación, estas nuevas formas de comunicación, es claro que se está utilizando solo un porcentaje de las posibilidades que se tienen. Y más si observamos cómo hay una enorme cantidad de gente que está enriqueciéndolas. Entonces, de la concepción de una red social, ¿sí?,
como pasó con Facebook, por ejemplo. Entonces ha empezado a haber una serie de añadidos muy interesantes, ¿no? Y ahora se vale las imágenes, y ahora se vale el grupo trabajando de esta otra manera, y ahora se vale el depositar información de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, de eso a la posibilidad de una nueva fuente de no solo de información, sino de conocimiento y de formación, no estamos muy lejos, ¿sí? Porque además hemos visto que esas posibilidades se empiezan a agotar tal como las hicieron desde un principio. Entonces, por supuesto que los que están involucrados con esto empiezan a trabajar en potenciar el producto, ¿sí? Y creo que por eso próximamente van a ver que hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Porque ya existe el concepto de educación a distancia, ¿no? Pero creo que es un concepto todavía muy cuadrado, ¿sí? Y entonces se va a enriquecer mucho cuando efectivamente se metan con esta dinámica tremenda que existe hoy en el mundo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Teniendo en cuenta la época actual determinada sin duda por la cultura digital y mediática, uno se podría preguntar si la lectura, digamos, literaria, está en sus estertores o se encuentra en un proceso de transformación o transmediación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Entre otras cosas, también usted que está metido en el mundo de la producción de libros y nos hablaba muy seriamente sobre la producción de libros. Sí. Yo creo que se está transformando y se va a seguir transformando, ¿sí? Hay mucha gente que habla de la muerte de Gutenberg, ¿no? Pero no creo yo, y no lo creo por la información que yo tengo, ¿no? Yo he estado en varias reuniones por ser editor en diferentes países, ¿no? Lo hicimos en Bruselas, lo hicimos en Barcelona, lo hicimos en Osaka, ha habido varias por ahí, ¿no? Y hemos platicado, y yo he escuchado a gente con muchísima experiencia, ¿sí? Viejos editores, ¿sí? Y gente que incluso tiene un poder muy interesante, porque ellos manejan muchas editoras, libros, revistas, etcétera. Y en algunos efectivamente existe la angustia, ¿no? de este tipo de cosas y bueno, casi lloran y dicen que de una manera nostálgica el olor del papel y de la tinta, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy un enamorado de los libros de papel, lo tengo que decir, ¿no? Y no me cuesta trabajo. Y tengo muchos, ¿no? Mi pequeña biblioteca tiene 9,000 volúmenes que ya no sé dónde meter en mi casa, ¿no? Pero lo interesante es que efectivamente un viejo zorro decía: a ver, señores, lo único que ha cambiado es el soporte. Dice, el conocimiento ahí sigue. Entonces, nada más que ahora me va a llegar de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos pone a temblar el negocio, dice. Pero si somos capaces de transformar el negocio, pues entonces asunto arreglado en ese sentido, ¿sí? Y simplemente vamos de mano de la transformación. Creo que tiene razón. Lo que pasa es que estamos viviendo otra vez una etapa de transición, ¿sí? Y en esta primera fase que ya existe del libro electrónico, por ejemplo, lo que está pasando es que estamos desperdiciando miserablemente todas las posibilidades, o que ya existen o que están ya en la raya para empezar a utilizarlas, ¿no? El reproducir simplemente un libro de papel a que sea un libro electrónico, pues entonces da como resultado que un 85% de las posibilidades que tiene para enriquecerse no se están utilizando, ¿no? Pero también hay que entender que es la época que vivimos, o sea, hay que empezar a experimentar, hay que empezar a empujar esa nueva forma de lectura, ¿no? y de captura de conocimiento, por ejemplo, o de goce de conocimiento, si ustedes quieren, y entonces hay que incorporarse también al proceso, uno viviéndolo y otro alimentándose de él para que empiece a cambiar, ¿no? Yo comentaba con unos compañeros que ya veía yo para mis libros de lo que podíamos hacer, que el primer paso, voy a poner a los autores a hablar de su libro, ¿no? Allá adentro, cuando lo lean electrónico, que él nos platique de su libro y después que otros platiquen del libro, ¿no?
que hagan una crítica y que hagan un análisis de todo eso como si fuera una presentación del libro, ¿no? Y después hay otra cosa relativamente sencilla, que son las conexiones que puede tener ese libro con el mundo del conocimiento, ¿no? Al estar leyendo. Habrá esto que me conecta con otra parte, y esto que me conecta para allá, y esto que me conecta más allá, y entonces ya hay un plus al respecto. Pero después viene la interacción, ¿no? Puede jugar de otra manera, con mayor información. Lo que pasa es que todo esto, y hay otras cosas que yo no me imagino, bueno, sí me las imagino, pero no las conozco, entonces, bueno, pues ahí se quedan. Y ya habrá tiempo para que, ahora sí, no solo me las imagine. Pero lo que hay que hacer es el ejercicio, ¿no? Entonces empezar a incorporar estas cosas hasta que salga el nuevo producto. Y eso va a ser lo interesante. Ya no hablar del libro, hablar de un nuevo producto que sea consecuencia de todo el cambio tecnológico, el cambio social y el cambio de todas esas cosas que tienen que ver con ese producto relacionado con el conocimiento. Entonces, a lo mejor ya no se va a llamar libro. Y qué bueno, porque entonces tendremos dos productos diferentes, ¿no? El de papel para seguir gozándolo como sucede, y el nuevo, que también hay que gozarlo con la nueva tecnología, porque además la nueva tecnología todavía está torpe, ¿no? Uno compra un libro electrónico y depende de con quién lo compre, porque si quiero comprar el segundo y es con otra empresa, pues entonces ya no sirven los aparatitos ni sirve el software, ¿no? Y entonces hay gente que yo conozco molesta y a veces furiosa, porque dice, es que compró 5 libros y ninguno de los 5 está conectado entre sí, ¿no? Entonces, si yo los compro porque me interesan, pero el soporte es totalmente diferente, entonces ese negocio no me gusta. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, pues así pasa, ¿no? Finalmente, profesor, hay autores como Regis Debray que señala que la imagen no existe en sí misma, sino que su estatuto varía en relación con las sociedades y los avances tecnológicos en los diferentes momentos históricos y digamos que en función de las culturas. ¿Cuál cree usted que es el estatuto actual de la imagen en la era digital? Entre otras cosas, aprovechando esta reflexión que nos acaba de hacer sobre el tema de los libros. Bueno, es que me parece complicado esto de que la imagen no existe, porque sí existe, ¿no? O sea, no es una entelequia, no es algo abstracto, porque efectivamente yo lo puedo ver. Como yo lo decía hace rato, ahí cuando hablaba de la desmaterialización, ¿no? Del diseño, en el diseño, efectivamente hoy hay productos que son virtuales. Entonces no lo puedo agarrar con la mano, no lo puedo cargar, no puedo hacer con él cosas que yo sí hacía antes, ¿no? Con la materia que soporta los objetos que hemos vivido hasta el momento, pero es algo real desde el punto de vista virtual, porque lo conocemos, lo podemos analizar, tiene un costo, tiene una función, tiene muchas cosas que son el reflejo de que es un producto que existe, pero virtualmente, ¿sí? O sea, yo lo tengo que tratar de esa manera y un día se me puede borrar, ¿no? O sea, se puede ir a la nada, ¿no? Porque efectivamente la tecnología no lo soportó, ¿no? Entonces, o nosotros planeamos para que fuera así. Entonces, desde ese punto de vista, el nuevo producto, para mí sigue siendo un producto, ¿sí? Y nada más que el tratamiento es diferente, ¿sí? Es como lo que yo comentaba de la nanotecnología. Pues es una cuestión abstracta, ¿sí? Y yo nunca la voy a poder ver, porque tengo que meterme 1.000.000 de veces para decir, míralo, aquí está, ¿no? Y así se mueven las moléculas, y así las puedo combinar, y entonces dan como resultado esta nueva materia. Pero existe, ¿no? Que solo lo puedan ver en un laboratorio, que es la misma entelequia del universo, ¿no? Me han platicado que hay planetas y que hay esto y que hay... Yo jamás los he visto y creo que me voy a morir y no las voy a ver, pero sé que existen, ¿no? Y me muestran imágenes que me dicen, ahí está la Luna, ahí está Marte, ahí está etcétera, etcétera, y yo creo en ellos, ¿sí? Como otra realidad del mundo, pero eso es una realidad parada en lo abstracto, ¿sí? Porque nadie me va a poder demostrar que efectivamente existe la Luna si no es por medio de imágenes.
Y en ese momento es algo parecido a lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, esa nueva realidad es una realidad de nuestro tiempo y hay que vivirla como tal, ¿no? Y si eso es lo que hay que aceptar, pues lo aceptaremos y seguiremos en ese desarrollo que tiene la humanidad.